y vamos a compartir. Me dicen si están viendo esta diapositiva. Sí. Sí, profe, sí la estamos viendo. Correcto. Entonces, muy buenos días para todos, bienvenidos. Esperemos que disfrutemos mucho esta clase. Hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. Nos vamos a agarrar mucho, obviamente, en algunas fórmulas y algunos conceptos que vimos en las clases pasadas, pero vamos a comenzar con el tema propiamente de la materia. O sea, esta primera parte que vimos fue geometría analítica. Algunas bases que se necesitan para lo que viene, o sea, lo que es coordenadas, distancias, segmento dirigido. Y ahorita vamos a entrar entonces con la materia propiamente, que es vectores. Hoy vamos este es un link donde pueden entrar a ver, expandir un poco más lo de vectores. Y está pues mis valores, mi visión, mi misión. Y vamos a tratar estos temas en el día de hoy. Magnitudes escalares, cuando ya hemos hablado algo, pero las vamos a definir más y sobre todo las vamos a comparar con los magnitudes vectoriales y cuál es la diferencia entre las dos, que es muy importante. Y vamos a ver unas operaciones básicas con vectores y unas definiciones relacionadas. Entonces, ya habíamos dicho que una magnitud escalar es aquella que puede representar por un número real y una unidad solamente. O sea, si usted, por ejemplo, dice, hay una masa de 5 kilogramos, queda perfectamente definida. 5 y kilogramos, que es la unidad. Se dice que algún alumno, algún estudiante, una persona tiene una altura de 2 metros, queda perfectamente definido 2, que es el número real, y metros, que es la unidad de medida. Igual, si dice que un evento duró 1 hora, queda perfectamente definido el tiempo ahí, no hay problema. Entonces, los que se pueden definir por un número y una unidad son sencillamente magnitudes escalares, ¿cierto? Entre esas están pues las dimensiones que vimos y generar todo lo que sea magnitud, todo lo que se pueda medir de un cuerpo. Esas son magnitudes escalares. Pero vamos a ver que hay otras que se llaman magnitudes vectoriales. Y entonces esas ya están definidas. Además de un número y una unidad, van a necesitar una dirección y sentido. Vamos a ver qué es dirección y qué es sentido luego, ¿cierto? Dirección tiene que ver con la línea recta donde se encuentra el vector, y sentido si va, por ejemplo, si está en el eje X, si va en el sentido positivo o negativo, o si está en el eje Y, va hacia abajo, hacia arriba, o en el eje Z, pues dirección positiva o negativa. Entonces vuelvo y repito, una magnitud vectorial o un vector propiamente, o sea que es definido por dos magnitudes. Debe tener necesariamente un valor y una unidad, y debe presentar necesariamente una dirección y sentido. Por ejemplo, el caso de ese helicóptero va a cierta velocidad y además va en cierta dirección, ¿cierto? Y lo mismo pasaría con este avión. Es lo mismo que vaya en sentido positivo que vaya en sentido negativo, ¿cierto? Entonces aquí estaría la definición de vector propiamente. Son aquellas magnitudes que además de tener un valor, presentan una dirección y sentido. Y tiene que ver con lo que vimos antes en la unidad 1, que era un segmento dirigido en el espacio. O sea, tiene un punto inicial y un punto final. Que habían otros ejemplos también de vectores, por ejemplo, si consideramos el peso, no solamente como se habla en el sentido común de 5 kilogramos, por ejemplo, 5 kilogramos fuerza o 5 newton, ya
el peso necesariamente va dirigido hacia abajo. O sea, es una fuerza. Como fuerza que es, tiene un valor y tiene una dirección. En el caso de que un futbolista le dé, por ejemplo, una patada a un balón, también va con cierta magnitud. Por ejemplo, 5 newtons, no 5 kilogramos fuerza, y va en cierta dirección. Y una persona empujando cierto objeto también no es lo mismo que lo empuje hacia adelante o hacia atrás, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en ese caso, son magnitudes vectoriales, ¿cierto? No es lo mismo que ese avión vaya de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces vamos a definir propiamente un vector geométrico. Cuando hablamos de vectores geométricos es que están representados gráficamente. Por ejemplo, se representan por una línea y una flecha, ¿cierto? Siempre un vector. Es una forma, digamos, muy obvia de representar un vector. Una línea, un segmento de línea mejor y una flechita que indica la dirección, el sentido. Entonces tiene un punto inicial de aplicación, tiene un punto final, tiene una magnitud, módulo o distancia, que es lo mismo. O sea, siempre que hablamos de magnitud, módulo o distancia del vector, es esta distancia que hay entre estos dos puntos. Y se determina de la misma forma que determinamos distancia. O sea, si usted conoce este punto inicial y este punto final, puede hallar cuánto vale esa distancia y es lo mismo que magnitud o módulo del vector. O distancia, que es lo mismo. Y tiene un sentido. El sentido, entonces, la dirección se determina generalmente por un ángulo, ¿cierto? La dirección se determina por un ángulo. Con respecto, si estamos en 2 dimensiones, con respecto al eje X será la dirección. Ya en 3 dimensiones veremos cómo se determina la dirección por varios ángulos. Pero en 2 dimensiones, la dirección tiene que ver con esta línea y con el ángulo que forma el vector o la línea con el eje X. Por ejemplo, 25 grados, 30 grados, 90 grados, en fin. Y el sentido es si va hacia arriba o si va hacia abajo. O si es en el eje X que está el vector, pues si va en el sentido positivo tendrá sentido positivo. Y si va en el sentido negativo o en la dirección negativa, entonces el sentido será negativo. Entonces, la dirección tiene que ver con la línea donde está y se representa generalmente por un ángulo con respecto a un eje. Generalmente se en 2 dimensiones con respecto al eje X. Y también se le da un nombre. Y puede tener una representación geométrica si es la flecha o una representación algebraica si está representada por una letra y luego vamos a ver, digamos, unas flechitas, una que va, o la cabeza de una flecha que va a la derecha y la izquierda y adentro lo que llaman las componentes. Pero eso lo veremos luego. Entonces vuelvo y repito. Lo más importante para diferenciar de un vector o para identificar un vector son el punto inicial y el punto final. Una magnitud, módulo o distancia que se representa por lo que valga esto, ¿cierto? 5 newtons, 5 kilogramos fuerza, depende del tipo de magnitud que sea, ¿cierto? Y un sentido que puede ir, digamos, en esta dirección o aquí hacia abajo. Y un nombre. Hay vectores fijos y vectores móviles o deslizantes. Entonces, un vector fijo es el que siempre va a estar determinado por 2 puntos fijos que no se mueven. No es lo más común, pero sí hay algunos y es importante mentarlos. Entonces, si este vector siempre va a estar determinado por este punto inicial, que en este caso sería 1, 2, y por este punto final que sería 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4,
4, 4, ¿cierto? Entonces, ese vector se llama vector fijo. No se mueve de ahí, va a estar anclado ahí siempre. Ese punto podría ser el origen también, que da una clase de vectores muy especiales. Entonces ahí tenemos un vector fijo, segmento orientado que tiene un origen, un punto fijo A y al final un punto fijo B. O pues como lo llame A o B, no importa. Se conocen su punto de origen, su punto inicial y su punto final. En cambio, un vector deslizante es cualquiera de estos. O sea, cualquiera de esos sería el mismo vector, mire. Representa siempre y cuando sean paralelos entre sí, su distancia, magnitud o módulo sea lo mismo. Y obviamente el sentido también. Todos van, digamos, hacia arriba. Todos tienen la misma distancia. Y todos son paralelos. Entonces, cualquier vector de esos representaría a todos. O sea, no está ligado, como en el caso anterior, a dos puntos específicos, aun cuando puede estar definido por dos puntos específicos. Pero lo consideramos que se puede mover. En cambio, el vector fijo no se puede mover, ¿cierto? Vamos a ver lo que es un vector posición y por favor copien esto que es demasiado importante. De un principio hay que distinguirlo. Entonces, vamos a definir unos vectores que se llaman vectores posiciones. Entonces, si tenemos un espacio tridimensional, el vector posición siempre va a tener el origen en el origen de coordenadas. O sea que va a ser un vector fijo, ¿cierto? Entonces, de ahí partiría. Y su punto final es cualquier punto del espacio, ¿cierto? Entonces, podría ser este, podría ser este, podría ser este, podría ser el vector de aquí a acá, o podría ir de aquí a acá. O sea, lo que importa es que arranque siempre del origen y termine en cualquier otro punto. Entonces sería un vector posición que cumple, arranca del origen y termina en cualquier punto de X, Y, Z. Entonces, vector posición es un vector que siempre va a tener su origen en el origen de coordenadas y su final en cualquier otro punto. Y ese vector va a tener unas componentes. Ojo, el vector posición tiene unas componentes que es lo que es muy similar a las coordenadas del punto. O sea, entonces, ahorita, un poquitín más adelante, vemos cómo vamos a distinguir un punto y un vector. Un punto siempre lo colocamos entre paréntesis. Entonces, B, coordenada X, Y, Z. Y si voy a representar este vector OP, lo puedo representar por el origen, que sería el punto 0 O, y B. Y ya no va a ser con paréntesis, sino con estas flechitas que vamos a ver luego. Ahí los tendríamos. Aquí a la derecha podemos observar que ya esto no es un punto, sino que es un vector. Cualquier vector, sea posición o no, o sea deslizante, pero siempre esta cabeza de flecha a la derecha y esta cabeza de flecha a la izquierda van a indicar que es un vector. Y ya no hablamos tanto de coordenadas del vector, sino de componentes. Entonces las componentes, que serían las mismas coordenadas del punto, en el caso del vector posición, sería esta, miren. El vector, entonces la componente es lo que tenga que recorrer, lo mismo que hacíamos para el punto, o sea, la misma coordenada del punto en la dirección X. En ese caso, ¿cuántos cajoncitos recorremos en el eje X? 1, 2, 3, 5, 6. ¿Cuántos recorremos en el eje Y? ¿Cuántos cuentan ahí? Serían 8, profe, no. 8.
Y hacia arriba serían otras 8. Aquí me queda difícil, entonces los cuento acá, 1, 2, 3, 4, 8, hasta acá. Entonces, este vector posición tiene las mismas coordenadas del punto. Miren, si el vector posición, de una vez yo puedo conocer las, entonces ya generalmente, aun cuando algunos autores lo llaman también coordenadas del vector, pero en general es mejor hablar de componentes. Entonces las componentes son las mismas coordenadas del punto en el caso de un vector posición, ¿cierto? Entonces este sería un vector, digamos, OP, vendría la flechita hacia acá, hacia la izquierda, y tendría 6, 8, 8, separado pues por comas, y aquí vendría la flecha hacia la derecha. Entonces queda claro que es un vector posición. Un vector posición siempre, siempre va a partir del origen y va a terminar en cualquier parte. Y sus componentes son las coordenadas del punto correspondiente o punto final. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Señores. No, profe. Bueno. No, profe. Cualquier duda, bien puedan, no sé, no les dé pena. Si represento por flecha sería el vector geométrico, o sea, una representación por una flecha. Y si lo represento de esta manera sería el vector algebraico. Entonces un vector representa la posición de un punto en el espacio con respecto al origen. También representa la distancia entre dos puntos o está relacionado con la distancia entre dos puntos. Y si es vector posición, necesariamente debe arrancar del origen y terminar en cualquier otro punto. Y se representa, en vez de paréntesis, que significaría un punto, con una flechita acá a la izquierda y con una cabeza de flecha a la derecha. Mire, ¿cómo representaríamos ese vector ahí? Entonces, ¿cuánto debemos recorrer en el eje X? Partiendo de 4. Entonces, Profe, 4. Entonces, mire, ahí estamos de acuerdo todos, ¿cierto? Enseguida, ¿qué hago? Lo mismo que hacíamos para el punto. Me voy paralelamente al eje Y. ¿Y cuánto debo medir? 5. 5. 5. ¿Y cuánto debo medir paralelamente al eje Z? Sería 7. 7. ¿Y cuál sería el vector posición? ¿Iría de dónde a dónde? Del punto de origen, que sería 0,0,0 a 4,5. Entonces estamos de acuerdo que esa flecha verde es un vector posición que tiene componentes las mismas coordenadas de este punto de acá, o sea, las coordenadas de este punto serían 4, 5, 7 entre paréntesis, pero las componentes del vector ya son estos vectores. Miren, este es un vector en el eje X, esto es un vector paralelo al eje Y y un vector paralelo al eje Z. Y observen otra cosa que nos va a servir cuando veamos suma de vectores. Entonces, ojo, este vector verde, mire que estos son componentes y a la vez son vectores. ¿Qué particularidad tiene este vector? Que ya está definida su dirección siempre en el eje X. ¿Qué particularidad tiene este vector? Que está definida su dirección en el eje Y. Podría, si fuera otro vector, podría ir en este sentido acá, o este por allá al fondo, o este por acá, o este por acá. Entonces, mire, este vector arranca de acá y llega acá. Este arranca donde termina donde termina la flecha, arranca el inicial del otro. Y donde termina esta flecha, arranca la parte inicial del otro. Entonces este vector también se puede definir como la suma de este vector más este. O sea, las componentes de un vector, si se suman, da el vector. Entonces, este vector en la dirección X, este vector en la dirección Y y este vector en la dirección Z son la suma o representan en última instancia este vector, ¿cierto? Entonces son las componentes y si la sumo no algebraicamente sino vectorialmente,
porque ojo, no es lo mismo sumar escalarmente 4 más 5 queda 9, que sumar el vector 4 más 5, mire, el vector 4 más 5 no da 9. Ahí hay que emplear Pitágoras para poder hallar y luego veremos cómo se halla. Entonces, ojo, para las operaciones entre vectores se definen con reglas distintas a las operaciones entre escalares, ¿cierto? Entonces, mire, este vector 4 más este vector 5 no es el vector 9. ¿Por qué? Porque los dos tienen direcciones diferentes. Yo solamente puedo sumar vectores cuando están en la misma línea, tienen la misma dirección solamente. Y ya, cuando tienen direcciones diferentes, tengo que emplear el teorema de Pitágoras. O sea, ya sería de acá hasta acá, sería este al cuadrado más este al cuadrado, pero por ahora no se me enreden con eso. Estoy después como avanzando un poquitico. Lo importante ahora es que si usted quiere saber cuáles vectores son la suma de este, entonces arranca de acá y viene acá, donde termina ese coloca este vector y donde termina ese coloca el otro, y mire que es un gráfico cerrado. Entonces, este con el principio del primero con el final del último es el vector suma. Entonces este vector es la suma de este más este, pero vectorialmente. Profe, tengo una inquietud. Sí. ¿Esto solamente se da cuando son en 3 dimensiones? No, vale en una, vale en 2 y vale en 3. Si está en una, no tenés problema. Si tenés vectores en una sola línea, sea en la X, sea en la Y o sea en la Z, los puedes sumar sin problema. O sea, los de la X entre sí, los de la Y entre sí y los de la Z. Entonces, si tiene, por ejemplo, un vector, por ejemplo, vamos a suponer que aquí hubiera un vector 2 y hubiera un vector 2 y hubiera un vector 3, como están en la misma dirección de X, los puedo sumar normalmente. Pero ya este con este no lo puedo sumar porque, mire, tienen dirección diferente, ¿cierto? Entonces, luego veremos pues eso. Por ahora no me enredé mucho con eso, ¿cierto? Sino que estoy adelantando un poquitico. Mire, sería 4, 5. Entonces, el vector suma o vector resultante iría de dónde a dónde. Entonces sería la suma de las componentes. El vector verde es la suma de estos tres vectores, que a la vez son las componentes. ¿Por qué componentes? O sea, lo que valga en la dirección X. Este vale 4 en la dirección X, vale 5 en la dirección Y vale 7 en la dirección Z. Entonces, este vector OP, digamos, o sí, que si este es el punto P, sería la suma de este vector más este, pero la suma vectorial. Vamos a ver, por ejemplo, este vector que está ahí, el vector OP, que es un vector posición. Vamos a ver qué componentes, basándose en el gráfico, ¿quién me dice qué componentes tiene en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z? Alguien que se aventure. ¿Cuánto debo recorrer en la dirección X? 2. 2. ¿Cuánto debo recorrer en la dirección Y, paralela? 4. 4. ¿Y cuánto debo recorrer en la dirección Z? 3. 3. Entonces, ¿qué componente? Primero, este punto tendría componentes 2, 4, 3. Y el vector como vector OP, que es un vector posición porque arranca del origen, debe tener componentes las mismas coordenadas, ¿cierto? Entonces, este vector que va de acá hasta acá es igual a este vector, al vector, digamos, 2, dirección X, el vector 4, dirección Y,
y el vector z en 3 dirección z. Y a la vez es el vector posición que tiene componentes este vector, este y este. Vamos a ver ese. ¿Cuánto debo recorrer en la dirección X? ¿Cuántos cajoncitos? 2, profe. 2. ¿Cuánto en dirección Y? 5. 5 o 4. Profe, 4. 4. Y Cuatro. dirección Z, pues una paralela, para eso detrás esto. Ahí serían estos cajoncitos de acá, que los que cuente, que serían 1, 2, 3, 4, Manuel. 5, 6, como 7, 8, digamos. Algo así como 8. Entonces serían las componentes del vector posición o esta más esta vectorialmente daría este vector. Entonces, miremos ese vector. Debo recorrer, este es el mismo que hemos visto siempre, 6, 8 y 8, un vector posición, que parte del origen. Entonces mire que estas diapositivas iterativas para trabajar con vectores son excelentes porque no son estáticas. Entonces es muy fácil darle movimiento, que eso le da uno movimiento en PowerPoint, a ver, aquí donde dice animaciones. ¿Qué pasó aquí? Donde dice animaciones uno le da movimiento. Mire, aquí está, mire, aparece, es un camello porque hay que programar cada cosita de estas que darle cierto tipo de... Pero es chévere porque las diapositivas quedan mejor presentadas y menos aburridoras, ¿cierto? Profe, yo ya no estoy viendo la diapositiva. ¿Cómo? Ya no estoy viendo la diapositiva. Que sin duda al mover algo ahí, cuando pase eso ahí mismo me dicen, por favor. Ahora sí. Sí, profe. Profe, sí. Muy bien. Si hay veces que uno mueve algo aquí, entonces sale. Entonces, mire. Esa es la componente en el eje X, la componente en el eje Y va a la eje Z. Y a la vez ese vector OU es la suma de la componente en X más la componente en Y más la componente en Z, pero vectorialmente. O sea, aquí no valdría que 3 más 5 sería 9 más 4, 13, no vale. Miremos ese vector. ¿Cuánto debemos recorrer? Mire, tiene el punto 3, 4, 5. ¿Cuáles son las componentes del vector posición OA? Debo moverme cuánto en el eje X, positivo. 3. 3, 3. profe. Entonces vengo acá y me muevo 3. Me muevo 3. ¿Cuánto me debo mover en el eje Y? 4. 4. ¿Cuánto me debo mover en el eje Z? 5. Y esas serían las componentes del vector posición OA, que a la vez sería la suma de este, más la suma de este, más la suma de este, vectorialmente darían este vector, ¿cierto? Luego veremos algebraicamente cómo lo hacemos. Mire, vectorialmente es por medio de un gráfico, geométricamente. Ok. Pues aquí dice que por qué se prefieren las direcciones X, Y, Z. Pues porque estamos en el sistema cartesiano, que los ejes son perpendiculares y este sistema se lo utilizaba mundialmente en cualquier parte, ¿cierto? En la China, en la Cochinchina, en Rusia. Entonces ya todo el mundo lo utiliza, entonces está estandarizado, está normatizado y relativamente más fácil. A ver, miremos esto.
¿Quién me dice cuál es el vector posición que corresponde al punto P, coordenada 7 menos 2, 5, si entendieron? El vector OP, ¿qué componentes tendría? Muy fácil. Alguien que se aventure, sí, lo que están pensando. Profe, ¿no sería 7 al cuadrado menos 2 al No, cuadrado? esa 5 al sería la cuadrado? magnitud. Me refiero a las componentes, o sea, mire, observen esto. Mire que usted, ¿qué es esto? ¿Un vector o un punto? Un vector, profe. No, señor. Un punto, punto, profe, Un porque punto. Punto. ¿Y cómo representaría el vector posición? Lo mismo, pero ¿con qué? Con flechitas. eso. Entonces, es lo mismo exactamente, pero desde que sea vector posición. O sea, el punto, las coordenadas del punto son las mismas componentes del vector, siempre y cuando sea vector posición. Entonces, miren, ¿cuáles son las componentes del vector OP? 7 7 menos 2 y 5. no 5, encerradas ya no con paréntesis, sino con ¿qué? Con cabezas de flecha, es la misma cosa. ¿Ya? Profe, ahí hay libros también que tienen es la flechita encima, o eso es de otra, ¿Cómo dices? que tiene, o sea, encima, por ejemplo, dice OP, y ya encima viene una Ah, flechita. sí, antiguamente se utilizó mucho. Si usted abre un libro de Chaun, por ejemplo, bueno, y de una vez les voy a mostrar algo aquí, que no se me olvide. Voy a mostrarles una página mía que estaba muy desactualizada, porque como en esas páginas hay... Profe, dejo de compartir otra vez. Sí, pero que como voy a ver otra cosa, entonces... Pero sí están viendo Google, ¿cierto? No, profe, no estamos No, viendo profe. nada. No, profe. No. Ahora sí. No, profe. No sé. Profe, no. ¿No están viendo la página? No, profe. Es tan raro. Es que volvió ese... Profe, es que dejó de compartir. ¿Cómo? Profe, listo, Ahí, ahí está. profe. Ahí. Sí, ahí, pero yo quiero que vean la otra. Entonces va a tocar aquí. Profe, ¿y nos puede compartir el link? Sí, claro. El link Por, es por WhatsApp. efrenmatematica.com. Efren Matemática. Yo lo pongo aquí. Lo pongo acá en el chat. Efren, pues con minúscula, matemática. Profe, lo está colocando en... Sí, ahí colocando está. los participantes. No en el chat, sino que lo está colocando en los participantes. Es un participante nuevo. Qué charva. Está pues. Está aquí este es el chat, ¿cierto? El chat. Profe, bendice mostrar cómo. Profe, en el segundo. En este. Ese, ahí. Sí, profe. Así. Entonces, aquí escribimos Efren Matemática. efrenmatemática.gindo.com. Es una página, también les puede servir para matemática, que yo he dado matemática. Está un poquito desactualizada, pero si abren esa página, a ver, me dicen si aquí está mostrando la página o no. ¿No la está mostrando? Sí, sí. Profe, sí. Sí, profe, Bueno, sí. entonces mira, ahí está la página. Yo la utilicé mucho y aquí están montadas las clases también, pero están completamente, o sea, en las diapositivas como para poder que uno pueda subir, aquí solamente puede subir PDFs,
Y si pone PDF, ya las diapositivas no quedan interactivas, quedan estáticas. Entonces, esta página ya la utilicé mucho, me ayudó mucho, digamos, los 2 primeros años que di geometría. Entonces, pero aquí hay, por ejemplo, aquí, mire, están todas las clases montadas, bueno, y le digo, un poquito desactualizadas. A ver dónde está la bibliografía. Aquí está el libro de Iales, por ejemplo, el libro texto de geometría vectorial. Y hay geometría analítica de Chao. Esto, es que no sé por qué está como... A ver si me deja... No me deja como mover, ¿por qué? Es que esto es lo que no me deja, ¿cierto? Claro, eso es lo que no me deja. Bueno, entonces mire, por ejemplo, si digo aquí, geometría analítica de Chao, es una geometría analítica, pero hay un libro que dice vectores, ¿dónde está? Análisis vectorial de Chao, vamos a abrirlo, en internet lo encuentran también. Entonces, análisis vectorial de Chao, ni está lo que dice la compañera. En mi época, en ese tiempo, pues como no había tanta facilidad como ahora, se utilizaba la notación. Y hay ejercicios, usted le sirve para que practiquen. Estos libros de Chao son muy buenos. Lo único es que son muy planos, pues porque casi no están a colores, pero aquí está, de vectores está lo que usted quiera. Mira, que es un escalar, mire. Suma vectores, lo que le estaba diciendo ahora, pero son... Entonces, mire. Profe, por ahí vi que es que unos talleres, uno también puede repasar con esos, ¿no? Sí, claro, aquí hay muchos ejercicios, esto le sirve, sino que, mire, aquí para representar un vector lo utilizan es en negrilla. O sea, si usted ve que está resaltado en negro, significa un vector. Hay otros libros que utilizan, es como decía usted, o otras páginas. Y con una flechita encima sería un vector, pero aquí hay cantidad de ejercicios. Es más, de hecho, en ejercicios de aplicación yo tomé algunos de acá y los resolví explicándolos, que no se les olvide recordarme para que ustedes los miren. Ve, aquí está, por ejemplo, representando vectores en el plano. Tiene mucha cosa de vectores. Entonces, lo que les quería mostrar es que aquí encuentran, ve, aquí está el libro texto de Ales también. Y ustedes lo abren y aquí está. Y está normal y está con resalto, o sea, lo tengo resaltado esto fue un trabajo hacerlo también, pero ya lo utilizo muy poco. De pronto le sirva a gente por ahí en internet, pues, Entonces, aquí está el libro de Ales, el libro texto, donde yo saqué mucha parte de las diapositivas. Ya mire que está resaltado, ya, como lo más importante. Las coordenadas cartesianas, coordenadas en una dimensión. Ya, también les puede servir. En fin, ahí está. Y hay otra serie de cosas, mire, está sistemas. En fin, no me voy a detener ahí, pues porque... Bien, vamos, ahí estamos. Me dicen si estamos viendo las diapositivas. Yo creo que sí, ¿cierto? Sí, Sí, señor. No nos pase lo de ahora. Entonces, tendríamos que ese punto determinar un vector posición sencillamente colocándolo entre flechitas. O sea, en ese caso las coordenadas del punto serían las mismas componentes del vector. Es un concepto, señores, que les ruego, les suplico de rodillas, entiéndanlo bien desde un principio, porque este concepto lo vamos a estar viendo hasta el final. Como si se dan 2 puntos, usted puede hallar el vector que corresponde a esos 2 puntos. Y vale también agregar otra cosa. Una recta está determinada por ¿cuántos puntos?
¿Cuántos puntos mínimos determinan una recta? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién me dice? Dos ¿Ah? puntos. 2. Dos puntos. O sea, entonces, si hay 2 puntos, usted puede determinar un vector. Y si hay 2 puntos, esos 2 puntos también le determinan una recta. Entonces, de una vez, el vector que le corresponde a esos 2 puntos es un vector que tiene un nombre muy especial que luego veremos que se llama vector director, pero por ahora no se me enreden con eso. Lo importante es que si hay 2 puntos, se puede hallar el vector que corresponde a esos 2 puntos. Y esto lo deben copiar y resaltarlo. Como les decía yo, ponerle florecitas, lo que sea. Entonces, mire, si tiene el punto A, inicial, ojo, inicial, x1, y1, z1, un punto final, x2, y2, z2, pues hay una recta necesariamente que pasa por ahí y está determinada. Y usted puede hallar el vector AB. También podría hallar el vector BA, pero nos interesa el vector AB. Y el vector AB se halla prácticamente por la misma fórmula de la distancia en una dimensión, que sería ¿quién? x2 menos x1 serían las componentes en x, y2 menos y1 las componentes en y z2 menos z1 las componentes en x. Entonces, por favor, coloquen esta fórmula. Entonces, ojo, digan, dados los puntos A, x1, y1, z1, conocidos, acuérdense, y B, x2, y2, z2, conocido también, el vector que le corresponde a esos 2 puntos se determina sencillamente restando las coordenadas entre sí. Entonces, las componentes del vector AB serían x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1. Ojo, aquí sí es sagrado. Por eso les dije que siempre tomaran la convención, x2 menos x1, porque en distancia no importa, porque hay un cuadrado que le corrige el signo, pero aquí no. Como el vector puede ser positivo o negativo, entonces depende de dónde arranque y de dónde llegue. Entonces sería... Profe, ¿me puede mostrar otra vez la fórmula? bueno, la fórmula en sí está aquí adelantico. Entonces, esta es la explicación y la fórmula es esta. x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1 entre flechas sería el vector que le corresponde a los puntos cuando se conocen sus coordenadas. Y hay que respetar a que sí, x2 menos x1. Ese signo menos en rojo, ¿de quién es? La fórmula, El de la De la fórmula. fórmula. Pues sagrado es la fórmula. Y si la coordenada tiene menos, ¿qué debemos hacer? Colocarla entre paréntesis. Paréntesis. Eso es sagrado. Ahí es donde se equivocan ustedes mucho. Pero mire, ahí tendría, si conocen los puntos inicial x1, y1, z1 y el punto final x2, y2, z2, el vector que le corresponde a esos 2 puntos es sencillamente de componentes x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1 entre flechitas. Este concepto, por favor, de una vez grábenselo, porque lo vamos a ver seguido lo vamos a ver. O sea, cada rato vamos a tener 2 puntos y vamos a necesitar hallar el vector que le corresponde a esos puntos. Y obviamente será el vector también de la línea, porque 2 puntos determinan una línea. ¿De cuál línea? De la línea B. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. ¿Copiado? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, el que no haya copiado me dice. Mire, como vector que es, va hacia arriba. Si fuera el vector BA, iría hacia abajo. Tendría coordenadas de signos contrarios.
Very important. Muy importante. Mire, porque no sale, gustaría que saliera por partecitas. Sale completo, no importa. Entonces, mire, tenemos el vector, o sea, nos piden hallar el vector AB con el punto inicial A, está en 2 dimensiones, menos 2, 6 y B, 3, 4. Entonces, me dice sencillamente que la fórmula es x2 menos x1. Entonces, ¿qué será x1 y1? ¿Quién me dice? ¿Qué es x1 y y1? X1 es menos 2 y Y1 Menos 2 y y1, 6. 6. ¿Y x2 qué es? 3. Ahí está. Entonces, mire, es muy importante colocar esto porque así no se equivoca uno, ¿cierto? Mire. Entonces ya usted no hay no reemplazar, tiene la fórmula, que es x2, pues x2 es 3. Entonces x2 es 3. Este menos es sagrado, sagrado, no se lo vayan a tragar. Y viene la coordenada, que x1 es menos 2, entonces hay que respetarla, entonces menos 2. Y viene este, más y2, que es 3, menos 6. Y entonces usted resuelve eso, aplicando la ley de los signos, menos por menos da más, 3 más 2, 5, y 4 menos 2 da menos, pero 4 menos 6 da menos 2. Entonces, tiene que las componentes de ese vector son sencillamente ¿cuáles? ¿Cuáles son las componentes de ese vector? 5 menos 2. Concepto fundamental. La vamos a utilizar seguido. Y a la vez, ese vector que corresponde a esa recta lo llamo vector director de la recta. Entonces ya tenemos una forma de hallar un vector director de una recta cuando conocemos 2 puntos de la recta. Restamos sus respectivas coordenadas y son las componentes del vector director de la recta. Luego entraremos a definir más exactamente un poco adelante qué es un vector director de una recta. Pero por ahora sabemos cómo hallarlo. Si conoce 2 puntos de la recta, usted puede hallar el vector director de esa recta. Vamos a hallar el vector BA. Entonces, para no enredarme, entonces, ¿cuál es el punto inicial con este vector BA? El B. El B, ojo, ya el punto es el B. Entonces, a este lo llamo x1, y1 y a este lo llamo x2, y2. Ya el segundo punto no es B, sino que es A. Y sería, entonces, ¿sería qué? ¿Cómo sería? ¿Menos 2 qué? Menos Menos 3. 3, coma. Y sería 6 menos Menos 4. 4. Entonces usted sencillamente es menos 5, 2 es el vector BA. Miren, observen bien ese vector, menos 5, 2. ¿Y este vector qué es? El vector AB. Mire, ¿cuál es la diferencia entre el vector AB, que es 5 menos 2, Dirección. y el vector BA? ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de coordenadas? ¿Cómo son las coordenadas? Profe, que X son positivo y en el Eso. otro son negativo. Entonces, si usted tiene el vector AB y quiere hallar el vector BA, es las mismas coordenadas, pero le cambia de signo. De signo. Eso, mire. Entonces, otra vez. Si tiene el vector AB, que es 5 menos 2, y quiere hallar rápidamente el vector BA, será menos 5 más 2. Ok. Y ese es el vector que va en dirección, en sentido, en la misma línea, tiene la misma dirección, pero va en sentido contrario.
Me dejan un momentico ahí, Sí, por favor. claro. Entonces, no es lo mismo el vector AB que el vector BA. Aquí sí no es como distancia, porque ya es un vector y necesita una dirección que le da la línea, la dirección es la misma, pero el sentido es contrario. Ready, listo. Ready. Yes or not? Sí, señor. Ok. Hallemos ese. Hallemos el vector AB, por favor. ¿En cuántas dimensiones? 3. 3. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué me va diciendo? ¿El vector AB cómo sería? Mira que es X1, X1 Y1. y que es Y1, para que no se equivoque. ¿Y entonces qué hace? X2 menos X1. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 3, menos 2. AB. Ojo. Menos 3. ¿Qué sigue después? Menos, Menos entre paréntesis, menos. menos 2. Mire que uno se equivoca muy. Menos 3, paréntesis, menos 2, cierra paréntesis. ¿Y el otro cómo quedaría? Y2 menos Y1. Esa sí no tiene problema, ¿cierto? Entonces sería menos 4 menos Menos 6. 6 sería menos 10. Y Z2 menos Z1. 5 más 1, o sea, 5 menos menos 1, sería 5 más 1. Ahí está explicadito, de principio a fin. Ojo, señores, vuelvo y repito, el signo. Uno se equivoca muy fácil, sobre todo si sigue. Entonces, de una vez trata de poner menos 2. Y es menos, menos 2. Si es más, no hay problema. Por ejemplo, aquí 5 menos, menos 1, aplica la ley de los signos. Right, ¿ya lo escribieron? Finish. Sí, señor. Sí, profe. Entendido. Ojo con el signo. Colóquenle por ahí la notica. Ese signo se presta a equivocación. Y lo digo por los exámenes y cada semestre más de uno se equivoca. ¿Cómo sería el vector BA? Así de una. ¿Cómo sería el vector BA? Sin ponerse Sería 1, 10 menos 6. exactamente, sin ponerse a hacer cálculo ya lo puede sacar. Y ahora, si usted quiere hacer cálculo, pero ya sabe que de las mismas coordenadas solamente le cambia de signo. Entonces el vector BA sería 1, 10 menos 6. Entonces, vamos a ver, en caso de un vector libre, cómo se puede trasladar.
Entonces, para los propósitos de este curso, un vector se puede trasladar paralelamente a sí mismo o a una recta, sea en una, en dos o en tres dimensiones, siempre que se conserve su magnitud, dirección y sentido. O sea, aquí no aplicaría vectores directores, que luego vamos a ver qué son. Siempre que se conserve, o sea, usted un vector lo puede trasladar paralelamente a sí mismo, sea desplazándolo arriba o hacia abajo, o en la misma línea, llevándolo adelante o atrás, pero tiene que conservar su distancia, o sea, su magnitud, su dirección y sentido. O sea, miren acá esto. Tengo ese vector posición 1. Perdón, este vector en la posición 1. Y lo puedo trasladar hacia arriba o hacia abajo. Entonces, miren, si lo traslado hacia arriba, ahí quedaría y sigue siendo el mismo vector. Si lo traslado más arriba, igual. Si lo traslado más arriba, es el mismo vector. Igual también lo podía trasladar por aquí hacia abajo, o sea, podría ser esto. Este vector, vamos a ver si pasa con cabeza. No quiso, dejó la cabeza allá. Podría estar por aquí, por aquí, por aquí, y podría estar fuera del plano, ojo, también. Lo puedo sacar del plano del tablero y llevarlo a Roma, llevarlo a Río Negro, llevarlo a Pereira, y al Encantado, siempre y cuando respete su dirección, sentido y magnitud. Y lo puedo también trasladar a través de acá, o sea, observe, coloco que se desconfigura un poquito, pero no, aquí muestra, mire. Y si tengo ese vector, sería este mismo y sería este mismo. Y lo puedo sacar del tablero también o del computador, pero siempre y cuando lo haga paralelamente y no lo achiquite ni lo agrande. Y siga hacia arriba. ¿Queda claro eso? Esto es fundamental en los ejercicios, porque muchas veces colocan dos rectas paralelas y dos rectas paralelas. Van a tener el mismo vector director. Entonces yo lo puedo mover hacia donde sea y puedo colocar. Si dos rectas son paralelas, si conozco el vector director de una, conozco el vector director de cualquier recta paralela. Entonces aquí sí vamos a ver más claramente que el vector director de una recta, y copien esto también y lo subrayan por favor, porque cuando lleguemos a ecuaciones de rectas va a ser fundamental y ejercicio. Entonces definimos un vector director de una recta como un vector que sea paralelo a la recta, es lo único que se pide. Entonces el vector director de una recta es un vector que es paralelo a la recta, no importa que sea más grande, más pequeño, o sea, no debe conservar su magnitud, su distancia, puede ser más grande, más pequeño, puede ir en sentido hacia arriba o hacia abajo, el sentido no importa, lo único que se pide es que sea paralelo. Lo único que se le pide es que sea paralelo. Vuelvo y digo. Entonces una recta, a ver, ¿quién responde esta pregunta? ¿Tendrá un solo vector director o puede tener infinitos vectores directores? Profe, si son paralelos, puede tener varios Infinitos. O sea, infinitos. pues mire, puede ser el vector 1 en la misma dirección, el vector 2, el vector 3, o puede ser el vector menos 1 en dirección contraria, o puede ser el vector 5. ¿Ok? Entonces, una recta puede tener infinitos vectores directores. Lo único que se pide es que sean paralelos a la recta, estén contenidos en ella o no. O sea, pueden estar dentro de ella o estar afuera. Entonces, mire aquí, por ejemplo, este vector que apareció ahí podrá ser vector director de esta recta roja. No, profe. ¿Qué se le pide? ¿Cuál es la Que sea condición? paralela. ¿Y es paralelo? No. Como que no. No. Como que no. Vea Sí, que profe, sí. sí, para- Claro que es paralelo, mire. No sería paralelo si esto fuera así, mire.
Ahí, no, ahí ese ya no es vector director porque no es paralelo. Pero lo único que se le pide es que sea paralelo. Entonces, examinen. ¿Ese vector es paralelo a la recta? Pregúntense, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces el vector director. Ahora van a decir si este vector es director de esa recta, ese que apareció aquí hacia abajo. ¿Es Profe, vector sí. director de esa recta? Sí, es paralelo Sí, y en es sentido paralelo. contrario. Que esté hacia arriba o hacia abajo, no importa, lo único que pide es que sea paralelo, es paralelo. Ahora observen esto. Ese vector podrá ser vector director de esa recta, ese vector pequeñito. Profe, también. No También, lo importa el único que tamaño. le pide es que sea paralelo, ojo. Ah, pero ¿qué pasó aquí, hombre? Ahora, ojo, este vector que hay acá podrá ser vector director de esta recta, este. Sí, profe. Sí, está contenido en ella, también es paralelo. Entonces, ojo, lo único que se pide para que un vector sea director de una recta, o sea, vector director, es que sea paralelo, no más. No se pide sentido, se le da la dirección, sí, pues porque corresponde a la misma dirección de la recta y ya se acabó el problema. Entonces, mire, cuando escribimos vectores en esta forma, son vectores geométricos, o sea, la flecha, la representación. Cuando lo escribimos en esta forma, entre estas flechitas, ya decimos que es un vector algebraico. Aquí está en 3 dimensiones. Entonces, un vector con 3 componentes se denomina, pues, obviamente, tridimensional. Con 2, bidimensional, y con 1, unidimensional. O sea, este pertenecería a 3 dimensiones, si tuviera a dos dimensiones, y si tuviera una a una sola dimensión. Y es un vector algebraico. Entonces, ojo, que uno trata de pensar que solamente hay vector en una dimensión, en 2 o en 3, no. Si a ustedes les toca ver álgebra lineal, ahí van a ver que puede haber un vector, por ejemplo, ojo, esto es una forma de representar el vector, lo puedo haber llamado A, y sus componentes a su 1, a su 2, a su 3, por ejemplo. O sea, no solamente puede llegar a 3, puede tener 5, 20, 100, 1000 componentes. ¿Cómo son? No me preguntéis a mí, ¿cierto? Hasta 3 entendemos la cosa. De ahí para allá, ya representarlo es muy difícil. Se representan algebraicamente. Entonces, puede tener 4 componentes, puede tener 5, 6, o sea, n componentes, no necesariamente 3. Lo llaman también las n-tuplas o las n-hadas. También es importante resaltar que el vector 0 también existe. Así su magnitud sea 0. Está representado por las flechitas 0, 0 y las dimensiones que tenga. Entonces, abajo está la nota. Note que un vector necesariamente no tiene solo una, 2 o 3. Puede tener infinitas componentes. O muchas. Esto, sobre todo para demostraciones, es importante. Entonces, si tiene un vector U1, que lo podría llamar A, y a su 1, a su 2, de n componentes. Entonces, la componente primera es esta, la segunda es esta, la tercera, y la componente enésima es esta. Y tiene otro vector, cuyas componentes son también B sub 1, B sub 2, B sub 3. Esos vectores son iguales solo si las respectivas componentes son iguales, o sea, si la primera es igual a la primera, si la segunda es igual a la segunda y la tercera es igual a... Es la única forma. Si hay alguna sola que sea diferente, ya los vectores no son iguales. Entonces, ojo, para que sean iguales, U sub 1 tiene que ser igual a B sub 1, U sub 2 a B sub 2, U sub n a sub n. Entonces me van a decir de estos vectores que van a ver enseguida cuáles son iguales y cuáles no. Es casi obvio. ¿Cuáles vectores son iguales? A y C. ¿Será igual a y B? No. No, porque son iguales las dos no. primeras, pero la tercera no. Entonces, ojo, son iguales
A y C. A y B no, ni B ni C. Muy fácil, o sea, para que los vectores hagan iguales deben tener sus respectivas componentes todas iguales. Entonces, vamos a definir un concepto muy importante también, lo que es la magnitud distancia a módulo de un vector posición. Ojo, de un vector posición. ¿Qué es un vector posición? ¿Arranca dónde? En el origen. En el origen. Entonces, vamos a ver si conocemos las componentes del vector posición. Es la misma fórmula de la distancia. Entonces, el vector se representa por U sub X, U sub Y, U sub Z, o si fuera el vector A por la componente A en dirección X, la componente... O sea, esta es una forma de representarlo nomás. No se descresten porque se llame U o como se llame. Entonces, esta formulita copienla la misma fórmula de la distancia entre dos puntos, y no que un punto de cero sería X menos 0 al cuadrado, sería X al cuadrado, Y menos 0 al cuadrado, porque el origen pues tiene coordenadas 0. Entonces, si es un vector posición, su magnitud será la raíz cuadrada de sus componentes sumadas al cuadrado. U sub X al cuadrado más U sub Y. Copien eso, por favor. Muy importante. Entonces, si usted quiere hallar la magnitud de un vector posición, sencillamente coge cada componente, la eleva al cuadrado, luego la suma y luego le saca la raíz y listo. Una sugerencia, un consejo, un tip, como dicen ahora. Estas formulitas, váyalas teniendo organizaditas, no las deje en un... Para irse a buscar en un examen un montón de diapositivas, se enredan, no. Téngalas y en lo posible, téngalas a color, así como están ahí. Entonces, usted haga un pantallazo, la copia, pone a qué corresponde y la tiene por allá en una hojita así, y entonces las encuentra muy fácil, ¿cierto? Ok. Profe, en ese caso, cuando están hablando pues de U, pues sería un valor absoluto, o sea, siempre va a ser positivo. No. ¿A dónde? ¿En la primera fórmula o en la segunda? En la segunda, en la Sí. Sí, porque la magnitud, acuérdate que la magnitud es la distancia, y como distancia, ¿qué es? Siempre es positiva. Es más, esto no puede ser negativo adentro. ¿Por qué? Porque entonces quedaría lo que llaman un imaginario. Raíz de menos 5, por ejemplo, no existen los reales. Existen los números complejos, pero los reales no. Entonces, esto siempre va a ser positivo como distancia que es. O sea, acuérdense que la magnitud es la distancia desde aquí hasta acá. Miren, la prueba es que es la misma fórmula de la distancia, ¿vea? ¿Cuál es la distancia entre el punto 0 y el punto X? Es lo que valga esto es 2, 3, 4, entonces la distancia será 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, suma eso y le saca la raíz. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la fórmula ya más, la misma de ahí, sino explicándola un poquitico más. El mero hecho de elevar esta componente al cuadrado le garantiza que el signo es ¿qué? Positivo. Positivo. La componente en sí puede ser negativa, por ejemplo, menos 5, pero al elevarla al cuadrado, menos 5 por menos 5 da 25, o sea, ya eso le garantiza que esto todo va a salir positivo, o sea que aquí no va a haber un imaginario. Una raíz de menos 25, de menos 30, cualquier cosa de eso. Bien. Eleva cada componente al cuadrado, la suma y le saca la raíz.
Vamos a hallarle la magnitud norma o módulo a ese vector. De una, ¿quién me dice cuánto es? O distancia. Profe, sería 4, 9, 16. 4 más 9 más 16. Sí, señor. O sea, sería 4 29. más 20, raíz de 29. Raíz. Muy fácil, ¿cierto? Coge cada componente. Ojo, vector posición. Vector posición. ¿Cuál sería la magnitud de este vector? Magnitud, norma, módulo, distancia. ¿Cuál sería? 16, 25, 49. Sumados y le saca raíz, ¿cierto? O sea, sería raíz de 16 más raíz más 25 más 49. Lo que le dé le saca la raíz y esa es la distancia, módulo, magnitud. Ojo, hasta ahí vimos de vector posición. Ahora vamos a ver un vector determinado por 2 puntos y es la misma fórmula de la distancia. Mire, ¿cuál es la distancia entre el punto A y B de coordenadas x1, y1, z1 y de coordenadas x2? ¿Quién se recuerda? ¿Cuál es la fórmula de la distancia entre los 2 puntos? Que sería la misma magnitud de ese vector AB. ¿Cuál sería? Sería x sub 2 menos x sub 1, y Al- sub 2 menos y sub al 1 x2 al cuadrado más y sub 2 y menos sub y 2 sub 1 menos y sub 1 al cuadrado más más z menos z1 al cuadrado. exactamente, y le saca raíz a eso, ¿cierto? Esa es. Estas serían las componentes, mire. O sea, si tiene y le piden, halle las componentes del determinado por estos 2 puntos, pues ya vimos ahora que era x2 menos x1, ya la copiaron ahora, y2 menos y1, z. Y si le piden la magnitud o distancia del vector, pues coge esta componente y la eleva al cuadrado, coge esta y la eleva al cuadrado, y esta la eleva al cuadrado, la suma y le saca la raíz y se acabó el problema. Ahí la tiene. Cópienla, por favor. Es la misma fórmula de la distancia. ¿Por qué? Porque el vector está determinado por 2 puntos. Les dije que era muy importante porque volvía por allá y se utilizaba. Y mire. Entonces, si tiene 2 puntos de coordenadas, el primero x1, y1, z1 y el segundo punto de coordenadas x2, y2, z2, la magnitud de ese vector determinada por 2 puntos será x2 menos x1 al cuadrado. Oh, fundamental, hay que aprenderla también. Más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado y le saca raíz. Y esa es la magnitud, distancia, norma, módulo del vector. ¿Alguna pregunta? Esta diapositiva yo ya se las había mandado a ustedes, ¿no? Sí, profe. En el día de hoy o mañana les mando las de la clase siguiente. Y les voy a ir mandando unos videitos corticos que están en mi canal, pero yo los mando para que los vean y vayan reforzando esto también. A ver, vamos allá a hacer este ejercicio. Allá la magnitud, cópienlo y lo vamos a ir haciendo. Allá la magnitud del vector determinado por los puntos A, 3, 2, 1 y B, 5, 7. ¿Cuál es el primer punto? Es lo que hay que definir primero. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cuál es? Es A, profe. Eso, x1, y1, a ver, yo sé si por aquí hay algunas de estas que me permiten copiarlas para que quede más explicado el... Para no ponerme a... Hay que me voy a devolver y no voy a encontrar lo que necesito. Aquí está, creo. Sí.
Es este, ¿cierto? Entonces, bueno, pongámoslo así. Entonces esto sería X1, Y1, Z1. Y lo otro sería X2, Y2, Z2, ¿cierto? Es muy importante eso porque así no nos equivoca, ¿cierto? Y no reemplazar en la fórmula sin problemas. ¿Cierto? Ok, entonces ahí estaría ya muy fácil. Entonces, ¿cuáles serían las componentes del vector AB? Pues serían 2, 5 menos 5 3, 7 menos 2 y 8 y 8 menos 1. O menos sea, 1. lo que tú dices serían 5 menos 3 sería 2. 2, 5 y 7. Eso. Ya tenemos las componentes. Ahora, ¿cuál es la magnitud de ese vector? 5 menos 3 al cuadrado, 7 menos 2 al cuadrado y 8 menos 1 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Esas serían las componentes del vector. ¿Y cuál es la magnitud? ¿5 menos 3 al cuadrado? ¿Qué pasó ahí? Ah, sí. 5 menos 3 al cuadrado, 7. Y ya entonces sería 2 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado. Sería 4 más 25, más ahí está resuelto del todo, ¿cierto? Raíz de 78. 8 con 8. ¿Alguna pregunta respecto a ese ejercicio? ¿Alguna duda? Pues mire, muy fácil. Si conoce dos puntos, puede hallar el vector que corresponde a esos dos puntos. Y a la vez es el vector director de cuál recta, de la recta AB. El único no. Ok. Any question? Sí, profe. Sí, cuenta. Bien. ¿Alguna duda? No. Pues un momentico para yo copiarlo, por favor. Sí, claro. Muy bueno, que opien la fórmula general para que estarla repasando. La magnitud sería x2 menos x1 al cuadrado más d2 menos d1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado. Le saca raíz y listo. Pero entonces el vector sería el de arriba y la magnitud sería ya la fórmula. Exactamente. El vector como vector es este. ¿Por qué? ¿Qué componentes tiene? 2, 5 y 7. Y la magnitud, pues coge esta componente y la eleva al cuadrado, ¿cierto? Mire, 2 al cuadrado, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado. Y esa es la magnitud, es lo que mide ese vector. Ya tendrá sus unidades, depende del tipo de vector que sea. Si es un vector de desplazamiento, pues tendrá metros. Pero si es un vector fuerza, puede tener newton, dinas, o kilogramos fuerza, o libras fuerza, depende de las unidades que se miden. Ok. Oh, listo, muchas gracias. Muy bien. Que nos rindió.
Bueno, si quiere hacer, ¿qué horas son? No, ni las, hagamos unos ejercicios para que practiquemos. Entonces, voy a poner un ejercicio aquí y lo van a hacer ustedes. Lo voy a copiar en la pizarrita. Lo voy a copiar en mi pizarrita. Y les doy un tiempo para que lo hagan. Entonces vamos a poner hallar la magnitud del vector. Hallar la magnitud. Acuerden que por allá definimos que era magnitud. O sea, ¿cuánto mide en este caso? Hallar la magnitud del vector que tiene por los puntos 3, no, este 3 voy a poner el mismo. Por ejemplo, 5 menos 4 menos 2. Ojo, el punto A, flecha, 5, menos 4, menos 2, cierro flecha. Y el punto B, flechita, menos 3, menos 4. No le pongamos menos 4, pongámosle menos 6 y menos 7. Ok, entonces, cópienlo. Hallar la magnitud del vector que corresponde a los puntos A, 5, no sería flecha y no paréntesis, 5 menos 4, 2 y menos 3 menos 6, menos 7 entre paréntesis. Hallen esa magnitud, primero hallen las componentes del vector. Componentes. Usted dijo punto A, 5 menos 4 menos 2. Sí. Y B, menos 3 menos 6 menos 7. Sí, muy bien. Gracias. Bueno, hágale ahí. Yo voy allá a poner una guapanela para mi desayuno, porque a las 8 tengo otra clase y ahorita vuelvo a ver cómo les ayudo con ese ejercicio. Compañero, entonces se halla también la magnitud y los componentes.
Bueno, ¿quién me dice cuáles son las componentes del vector? Profe, -8, -2 y -5. Muy bien, o sea, sería -3 menos 5, queda -8. Aquí lo estoy haciendo en el tablerito. -6 menos 4, -7 menos. Yo dejo de compartir este. No, ahorita lo copio. ¿Y cuál es la magnitud? Raíz de 95. Entonces la magnitud, que se representa por dos rayitas, así como si fuera valor absoluto, que en realidad es lo mismo. La magnitud a B sería raíz cuadrada de ¿qué? Pero no sería 93. ¿Cómo? Profe, raíz de 93. O sea, pero 93, completo. Menos 8 al cuadrado, ¿cierto? Más. Menos 8 al 2 al cuadrado. Más. Menos 5 al cuadrado. Y eso daría raíz de AB igual raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado sería 64 más 4 más 25, ¿cierto? Y la raíz de 68 más 25, ¿cuánto es? Raíz de 93. Y la puede dejar así o le saca ya en una calculadora, que sería 8 y... 9,64. ¿Cuánto? ¿9 qué? 9,64. 9,4. 9.64. Con 64. Bueno, ahí lo tienen, ¿cierto? ¿Algún problema? Que necesitan que lo mande al WhatsApp o no hay problema? Un ejercicio muy sencillo realmente, ¿cierto? Sí, profe, Profe, sí, sí, mándelo al sí, WhatsApp. Lo mando. Bueno. Sí, porfa. Un momentico. Yo... Me perdió la flecha. Voy a dejar de compartir y, a ver, vale, aquí está. Me dicen si lo ven. Lo acerco, lo alejo más. ¿Lo ven bien? Profe, no lo veo. Profe, ¿No lo ¿por qué no ven? lo mandan para el grupo? Sí, también No, no se podría. ve bien. No se ve bien. Si no se ve. No, aléjelo un poquito aléjelo. Ahí. Otro poquito. Ahí, Ahí. profe, déjelo ahí. No, se ve muy pixelado, pues, por mi Sí. parte. Entonces le va a tomar una foto. Vamos a ver si queda buena. Y se lo mando. Pues yo le tomé un pantallazo, si quiere lo mando. ¿Ah? Yo le tomé un pantallazo. Pero quedó bueno, porque es que... Sí, pues yo lo veo bien. Entonces compártalo. Ya lo comparto. Compártalo, por favor. De todas maneras, pues mando este también. Ay, ¿qué se hizo? Ah. En fin, ahí lo mandé de todas maneras. Creo que está más o menos la foto. Por allá una sombra, pero... Ok. Y el que mandó el compañero, pues ahí complementaría. ¿Están viendo la diapositiva? Profe, sí. ¿Ah? ¿En la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí. Bueno, vamos a ver qué otro ejercicio hacemos. Que todo este pues es de entender. Bueno, ese vector sería el vector director de la recta AB también, ¿cierto?
Sí, si hay por aquí otro ejercicio o sacamos otro. Entonces, mire, unas son las componentes, que serían menos 8, menos 2, menos 5, y otra cosa es la magnitud, ¿cierto? Vamos a aprovechar para que practiquemos un poquitico GeoGebra, ¿cierto? Vamos a aprovechar unos 10 minutos y practicamos GeoGebra. ¿Están viendo? Estamos viendo Google, profe. ¿Cómo? ¿Qué ven? Que usted está ingresando a GeoGebra. Eso, exactamente. Entonces, mire GeoGebra, es muy fácil. ¿Eh? Pueden poner ahí en Google ponen GeoGebra clásico. Aquí aparece GeoGebra, y mire, aquí pues de una vez, pero de aquí de estos lados, por ejemplo, yo les mandé un tutorial de todas maneras. De aquí pueden poner cuadrícula, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo. O de aquí colocan la cuadrícula. ¿Cierto? De aquí pues es para poner ejes o no. Esto es muy fácil, ustedes le cacharrealo. De aquí pueden, mire, se ponen con estos 3 punticos, entonces aquí pueden poner gráfica en 2 dimensiones o gráfica en 3. Ya aparece acá en 2 dimensiones y esta se puede achiquitar, esta se puede agrandar. Y de aquí lo mismo, y aquí se le puede poner cuadrícula, mire, entonces uno la cuadra y aquí se puede girar. O sea, si usted cogería acá y acá esta flechita, usted la mueve hacia acá o hacia acá. Aquí tendríamos el eje rojo hacia mí, sería el eje X, aquí sería el eje Y, sería el Z. Es más, aquí hay forma de que aparezca, Y ya le puede poner también cuadrícula, ¿cierto? Le pone la cuadrícula y usted lo puede girar hacia arriba, hacia abajo, como quiera, ¿cierto? Bien. Es muy chévere. Y de aquí puede representar ya puntos. Bueno, en 2 dimensiones o en 3, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a representar este punto. Entonces, de aquí usted le da aquí y tiene punto. Entonces, usted representa un punto. Ya lo tiene. Y las coordenadas, y eso tiene una entrada algebraica, vean, aquí por aquí, vean. Aquí están las coordenadas, vean. A, 2, 2, ¿cierto? Va a representar otro punto. Entonces, representa otro punto. Ahí tendría AB, ¿cierto? Vamos a ver qué vector le corresponde. Entonces, usted entra aquí a segmentos, donde hay dos punticos, y tiene segmento. Mire, segmento de una recta podría ser. Entonces, segmento de recta. Eso es un vector, por ahora no, pero puede representar un vector. Ahora, usted puede volverse de aquí, mira, o también lo puede, entonces, por ejemplo, acá, ve, y aquí se sitúa y lo puede borrar de aquí, ¿ve? Le da con el clic derecho y puede borrar. Bueno, y aquí puede poner un vector también. Mire, aquí abajo dice vector, ¿cierto? Entonces usted puede hacer el vector en vez de hacer un, entonces mire, ¿ve? ¿Sí ve que es muy chévere? ¿Ve? Ese sería el vector. ¿Determinado por qué puntos? ¿Qué puntos determinan ese vector? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Lo pueden ver gráficamente o aquí la pueden ver a la izquierda. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? Sería 2,2. 2, 2. ¿Y las del punto B? 7,4. Bueno, entonces, el vector, ¿cuáles son las componentes del vector? AB, las componentes. Lo que hicimos ahora, ¿cómo lo hallarían? Componentes del vector AB.
Entonces cogen, mire, A, B, X1, Y1, X2, Y2, X1 es 2, Y1 es 2, X2 es 7 y Y2 es 4. Entonces, ¿cuáles son las componentes del vector? De aquí lo sacan, díganme. 5,2. 7 menos 2, Sí. 4 menos 2, correcto. O sea, sería 7 menos 2, ¿sería cuánto? 5,2. 5. Y lo otro sería 4 menos 2, 2. Mire, aquí lo puede ver, vea. Vamos a mirar cuáles son las componentes gráficamente. Entonces, trazamos segmento de recta o lo trazamos vector más bien, porque sería igual. Entonces, vector, entonces, mire, la componente de este sería lo que valga este vector y la otra componente lo que valga este otro vector. ¿Cuánto vale este vector de aquí a acá? Ahí lo pueden ver geométricamente. ¿Cuánto vale? 1, 2, 3, 4 y 5, lo que nos dio, ¿cierto? En X. ¿Y en Y cuánto es? 2. 2. Entonces mire que es muy fácil. ¿Verdad? Y este vector a la vez es la suma de este vector y este. Coloco este después de ese, y el vector suma es el que va del principio al final del otro, mire. Mire que aquí GeoGebra permite cacharrear con eso como uno quiera. Entonces aquí se pueden entender. ¿Cuál sería el vector BA? ¿Qué componentes tendría el vector BA? Menos 5, menos 2. Exactamente, no, y no sería este vector que viene acá en este sentido, ¿cierto? Y es lo bacano de trabajar con esto. Ok. Ahora, no me sale, si no me vuelvo y aquí, vea. Bien. ¿Cuál es la magnitud del vector AB? Magnitud del vector AB. Raíz de 29, profe. Entonces, pero dígame los pasitos completos. Sería, sería magnitud 1, de 2, AB. 3, 4. Raíz de 5 al cuadrado, ¿más quién? Más raíz de 2 al cuadrado. Más raíz de 2 al cuadrado, y entonces le da ¿cuánto? Raíz de 25 más 4. O sea, ¿cuánto es? Raíz de 29. ¿Y raíz de 29 cuánto es? Buena pregunta. Como 5 con 2 o con 3, una cosa así, ¿cierto? 5 con 3. Entonces, ¿qué significa? Que de aquí acá, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide esto de aquí a acá? 5,3. 5 con 3. Y mire, está la componente que esta es 5 y esta es 2. Entonces, mire que esto, uno ya visualizando aquí va entendiendo más lo de los vectores, ¿cierto? Ok, muchachos. Entonces, ahí tienen para que cacharren. Y aquí pueden hacer figuras, ¿cierto? Mire, usted, por ejemplo, puede hacer una figura aquí, qué tan bacano, O sea, ya ustedes cacharren aquí con eso, Aquí puede hallar ángulos, en fin, permite hacer unos deslizadores que son una redondera, luego aprendemos a manejar deslizadores para hacer rectas que se muevan, en fin, esto es una redondera y es sencillísimo. Entonces, dejemos ahí, yo salgo de acá, guardo esto. Y voy a dejar de grabar. Y